Hola, Dios les bendiga. La Biblia advierte en reiteradas ocasiones sobre el peligro de los falsos profetas, a la vez que también registra numerosos ejemplos sobre estos impostores, cuyas características son descritas con semejante precisión, evidenciando así las tinieblas que hay en ellos. Aunque los falsos profetas existen desde el principio de la historia, estos van a proliferar aún más en los últimos tiempos, pues sabiendo el diablo que le queda poco tiempo, que su fin está cerca, intensificará sus esfuerzos. Hoy, en nuestro estudio del día, examinaremos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis los versículos del 11 al 18, donde encontramos al último falso profeta. Esta bestia, como es descrita por el apóstol Juan, subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 11. Podemos ver por la descripción de Juan el retrato de esta bestia desdibujado tras la sutil imagen de un cordero. Con apenas 2 protuberancias en su cabeza, aspecto menos avasallador y aterrador que el de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, cuya fuerza y ferocidad son semejantes a un leopardo y un oso con boca de león. Versículo 2. Quien va devorando todo a medida que extiende su dominio por el mundo. Esta segunda bestia no vendrá imponiendo terror, sino enmascarada, fingiendo ser el verdadero cordero. Será un falso profeta, un impostor, alguien con apariencia de piedad, carismático, con una personalidad atractiva, influyente. Será un líder religioso, pero a pesar de su engañoso aspecto, dice Juan que habla como dragón y que ejerce la misma autoridad que la primera bestia en presencia de esta. Versículo 12. Este falso profeta es el vocero de Satanás. Con un gran poder de convencimiento, inducirá a creer en él, hablando palabras atractivas y lisonjeras, a diferencia de la primera bestia que hablaba palabras agresivas. Versículo 5. El falso profeta se presenta con otras formas, pero con el mismo fondo satánico. Con su carácter persuasivo, instituirá la falsa religión que adora al anticristo, conduciendo a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a tener que llevar una marca en su mano derecha o en su frente, quienes, impulsados por su ceguera espiritual y por sus necesidades, estarán inclinándose ante el mismo Satanás. Haciendo grandes señales, impresionará con su poder, ganándose la aprobación, admiración y respeto de todos aquellos que decidieron no creer en Dios, de todos aquellos que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo y por tanto no tienen la guía del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo advierte en Marcos 13, versículos del 21 al 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Si alguno tiene oído, oiga, dice el versículo 9. Aquí hay sabiduría, versículo 18. La persona del falso profeta, su plan, su estrategia, todo ha sido revelado aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Está usted preparado para no caer en el engaño del maligno? No menospreciéis las profecías. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 20. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Cuando el salmista escribe el Salmo 2, allí en el versículo 3 hay una de las frases que podíamos calificar como una de las grandes proclamas de la humanidad desde el mismo momento de la caída. Decía el salmista, rompamos sus ligaduras. El anhelo de vivir independientes de Dios, independientes del Padre, sin llegar a reconocer que solamente cuando estamos en intimidad con Dios es que el hombre encuentra sentido para la vida. Separados de Dios nada podemos hacer, separados de Dios nada tiene sentido.
La manifestación máxima de esta realidad de ruptura con todo lo que tiene que ver con Dios se verá en esta manifestación final del anticristo. En ese tiempo, donde detrás de los hilos de la historia podemos ver al dragón Satanás manejando la historia, donde el engaño y la mentira se manifiestan como las armas presentes del diablo, esas armas que están campando a sus anchas en la historia de la humanidad. Satanás es el engañador, Juan 8:44, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, y por lo tanto sus agentes, ya sean entes espirituales, ya sean entes humanos, son engañadores, que pueden disfrazarse con diferente apariencia de piedad, que pueden ponerse piel de cordero, pero el mensaje que comunican es un mensaje de maldad, de destrucción y de ruido y de engaño. Ante estas realidades, el Señor nos presenta advertencias serias desde el principio de la historia. Vemos como la palabra de Dios nos está advirtiendo constantemente de la necesidad de estar preparados ante los engañadores que llegarán. Dice el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías tiene un mensaje muy contundente contra el engaño y casi nos pone esta señal de peligro que encontramos en la carretera. Este triángulo con el borde rojo y que de fondo te pone peligro. El engañador anda suelto. Y así nos dice Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Añade, versículos 21 y 22, no envié yo a estos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si hubieran tenido intimidad conmigo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Añade capítulo 27, versículos 14 y 16, el profeta Jeremías, no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, que os profetizan cosas buenas, no va a pasar nada, todo eso que hablan los agoreros, no vendrá, no creas, al final Dios es amor y va a perdonar a todos, porque dice el Señor, yo no los envié, dice Jehová. Profetizan mentira. Ellos profetizaron falsamente en mi nombre, para que yo los arroje y perezcáis vosotros, y los profetas que profetizan, no les escuchéis. Añade Jeremías 29, versículos 8 y 9, así ha dicho Jehová, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan en mi nombre. No los envié. ¿Sabes? Hoy en día vivimos tiempos donde se levantan muchas personas diciendo Dios me ha dicho, alzándose con esta voz de títulos de profeta de Dios, presentando sueños y visiones que han tenido en grandeza. Cuidado con todos estos mensajes que no vienen de Dios. Dios ha hablado en el pasado por los profetas, ha hablado en el tiempo del siglo I por el Señor Jesucristo. Y ahí con el Señor Jesucristo se cierra también un canon de la Escritura por medio de los apóstoles que Él ha enviado. Dios ha hablado. No necesita revelarnos más cosas. Ya tenemos el conocimiento que necesitamos. Peligro. Y por eso insiste Jeremías capítulo 23, versículos 25 a 32. Yo he oído, dice el Señor, lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Que profetizan el engaño de su corazón. No piensan en lo que hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere dada mi palabra, cuente mi palabra. Pero añade el Señor, verdadera, sin manipular, sin alterar. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martilla que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. ¿Sabes?
hay muchos mensajes hoy que intentan edulcorar y endulzar el Evangelio para que no sea más fácil vivirlo. Pero eso no es la voz de Dios. La voz de Dios es la que tenemos revelada. Cuidado con todos esos mensajes. Pero ese mensaje no se termina en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, cuando empieza sus mensajes, ya en el Sermón del Monte, empieza a decirnos esto, en Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el apóstol Pedro, ya al final del siglo I, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Añade Juan, el apóstol Juan, 1 Juan, capítulo 4, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mateo 24, las señales del fin, ese sermón escatológico, dice el Señor Jesucristo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Marcos 13, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, y si fuere posible, a los escogidos. La lista de falsos cristos, de personas que se han usurpado esa dignidad de Cristo a lo largo de la historia, ha sido tremenda, y esa lista irá corriendo hasta llegar a la figura final del anticristo, que veíamos en la primera parte de este capítulo. Pero igual que los falsos profetas han ido a lo largo de la historia y continúan en estos días alzando su voz, todo esto llenando sus labios con esta expresión, Dios me ha dicho, también nos van a llevar a un punto de la historia en la cual aparecerá el falso profeta. Ese falso profeta vestido como bestia, apareciendo guiado por el dragón, por el diablo, que llevará a la humanidad a romper las ligaduras con Dios para enlazarlas con el anticristo. La bestia de la primera parte del capítulo ahora se endulza para llevar a las personas cautivas al diablo. ¿Sabes? La religión tiene un hueco muy importante en la mente del ser humano. La espiritualidad nos daña a todos. Alguien escribía una frase que es muy aleccionadora. Él dice, el ser humano es un adorador incurable. Todos adoramos a algo, ya sea al Dios verdadero, falsos ídolos o a nosotros mismos. Vivimos hoy en día en una sociedad que mayoritariamente se considera atea o agnóstica. Es decir, no creer en nada, negar la existencia de Dios, decir, no lo sé, por tanto, vivo mi vida. Y en medio de esta sociedad, que se llama atea sin Dios, realmente vemos que la espiritualidad ha menguado. Claro, cuando hablamos de ateísmo en la sociedad presente, hablamos del rechazo de lo cristiano. Porque esta misma sociedad que se llama atea está permitiendo que todo tipo de mensajes espirituales seductores calen en su entorno. Los horóscopos, todo tipo de astrología, todo tipo de ocultismo y esoterismo están de moda en nuestros días. Las filosofías orientales, que son religiones y juegos espirituales vestidos con apariencia de cultura, de arte, de sanidad. Y ahí, dentro de este mundo de lo espiritual, podíamos aplicar incluso técnicas que son muy comunes para la salud y para la sanidad y que incluso forman parte de planes de formación. Podríamos hablar del yoga. El yoga, como tal, es una parte del culto budista. Podríamos hablar del Reiki, esos métodos de sanidad que se practica en muchos ambientes por medio de una imposición, acercamiento de mano y transferencia de energías. Todo esto son bases espirituales. Todo esto implica de nosotros la necesidad de depositar nuestra confianza en algo. Es la nueva espiritualidad de la modernidad. Política, incluso podemos hablar, y religión siempre se han dado la mano. Esto no es algo novedoso. Son verdades que a lo largo de la historia hemos ido viendo entremezcladas. Las ideologías imperantes por medio de la espiritualidad van cambiando.
Y religión no tiene que ver con catedrales. Religión no tiene que ver con templos. Religión tiene que ver con la conducta y aquellas ideologías que cada uno de nosotros estamos movilizando y permitiendo que dominen nuestra mente. Esos pensamientos que nos encuentran. Ahora, Juan nos va a presentar 3 elementos clave para descubrir el falso profeta y su engaño, también para nuestros días. En primer lugar, nos va a hablar de la persona. Versículo 11. Nos lo presenta también como una bestia. Igual que presentó la figura del anticristo en la primera parte de este capítulo 13, ahora nos presenta la figura del falso profeta en los mismos términos, pero con diferencias. Mientras la primera bestia, versículos 1 y 2, subía del mar, esta segunda bestia, versículo 11, sube de la tierra. En el mundo antiguo, la tierra era menos misteriosa y amenazadora que el mar. Entonces, el hecho de que el falso profeta se levante de la tierra habla de que su carácter será más afable, sutil, no atemorizador, será atractivo, persuasivo, va a seguir el modelo de lo que conocemos como los lobos con piel de cordero. En cuanto a su apariencia, la de la primera bestia era grotesca, aterradora, 10 cuernos, 7 cabezas, 10 coronas, un nombre blasfemo. Sin embargo, aquí aparece solamente con 2 cuernos. Sí, tiene poder, pero ya es un poder más lógico, más natural, más asumido por la mentalidad humana. Incluso ese poder que podría tener el propio Cordero con sus 2 cuernos. Un profeta que no tiene esa imagen aterradora, o por lo menos no lo aparenta. Esos 2 cuernos en la frente. La primera bestia se nos dice que era semejante a leopardo, con pies de oso y con boca como de león, recordando los grandes imperios y dominios, y va a aglutinar toda esta política poderosa que ha movido la historia, aquellos poderes como habían sido Grecia, Roma o la Babilonia antigua. Sin embargo, aquí el falso profeta vendrá con esta semejanza de un cordero, casi ya cogiendo ese poder de este imperio, que es el cristianismo, que surge desde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y quiere tener esa misma imagen y aparentar esa misma imagen. El problema es que no es la apariencia, ¿verdad? El problema es cuando este mensaje y esta figura empieza a abrir su boca para transmitir su boca. Entonces habla con el mismo mensaje del dragón. La apariencia es calmada, la apariencia puede ser incluso muy espiritual, pero el mensaje es nocivo, porque el mensaje desvirtúa todo lo que es el plan de Dios. Esta imagen también viene acompañada de poder, versículos 12 hasta el 14. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Fíjate, aunque su imagen es menos cautivadora, ejerce toda la autoridad y dirige toda la adoración hacia el anticristo. No es un cordero débil, es un lobo feroz. ¿Sabes? Vivimos hoy en día rodeados de influencias e ideologías que constantemente bombardean nuestro pensamiento. Y vienen vestidas de piedad, vienen presentándonos el lado bueno de las cosas. Pero cuando estas ideologías no surgen de la revelación de Dios, no surgen de la palabra de Dios y del plan de Dios, cuidado, porque detrás de la apariencia suave y sutil está un lobo feroz que destruye y dirige la atención de las naciones no hacia Dios, el Creador, sino hacia la bestia, el destructor. Y por eso va a hacer grandes señales, dice en el versículo 13. Grandes señales que imitan las manifestaciones de Cristo y de sus testigos que veíamos en el capítulo 11, versículos 5 y 6. Esas señales que van a generar engaño, dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Es el ilusionista de la historia que vuelve a reproducir en pequeño el poder de Dios, en pequeño, para cautivar las conciencias. Es ese poder para engañar, dice el versículo 14, engañar a los moradores de la tierra. Recorre la tierra para recoger el desencanto, recoger la frustración, la insatisfacción de personas que encuentran que en esta vida no tienen sentido. Y encuentran que necesitan algo más, y el engañador viene para ofrecerles sentido aquí, en la tierra. Los moradores de la tierra es una expresión que se utiliza en Apocalipsis para referirse a todos aquellos que rechazan la realidad espiritual ofrecida por Cristo, ofrecida por el Evangelio, para buscar soluciones en el aquí y ahora, en lo material, solo lo material.
¿Y cuántas personas en nuestros días viven solamente pendientes y preocupados por lo material, que no hay nada más después? Esos son los moradores de la tierra que están siendo engañados. Y lo que está haciendo es que el ser humano se enfrenta a Dios y rompa sus ligaduras. ¿Cómo? Rompiendo los primeros mandamientos. Cuando vemos los 10 mandamientos de Dios, los primeros de ellos hablan de la relación del hombre con Dios. La segunda parte de los mandamientos hablan de la relación entre seres humanos. Y lo que el falso profeta va a hacer es que la relación vertical, la relación entre el ser humano y Dios, quede totalmente cortada. ¿Cómo? Dice Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sin embargo, la bestia se va a presentar como el centro de adoración, un segundo Dios, ocupando el lugar de Dios. Dice Éxodo 24, no te harás imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra. Y aquí vemos que nos está mandando a hacer una imagen de la bestia. Éxodo 25 dice, no te inclinarás ni las honrarás. Y aquí nos encontramos como el mensaje del falso profeta es llamar a la adoración a la falsa bestia. ¿Fijas? De una forma sutil, lo que el falso profeta está haciendo es quebrantar las ligaduras y ataduras de Dios. Es decir, vamos a organizarnos a nuestra forma. Pero fijas otra cosa. Cuando rompemos las ligaduras con Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Quedando libres para hacer lo que nos dé la gana? No. Estamos estableciendo unas ligaduras con la bestia. Es cambiar a quien adoramos. Es cambiar a quien servimos. El servir a Dios trae vida. El servir al anticristo y al diablo trae muerte. Y ahí es donde está el dilema. No está en creer o no creer, sino está en decidir a quién creemos. Y esto es lo que nos confronta el final de la historia. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que mueve al falso profeta? Porque el falso profeta infunde vida incluso en la imagen de la bestia, dice en el versículo 15. Aliento, para que hable, para que persiga. ¿Sabes? Hay una animación en este mensaje para transmitir mensajes, pero este mensaje, en teoría bondadoso, en teoría necesario, ¿es un mensaje tolerante? ¿Es un mensaje respetuoso? ¿Sabes? Vivimos en tiempos donde la falsa tolerancia de nuestros días se ha adueñado de todo. Y las ideologías de moda te llaman a que hay que ser tolerante, hay que ser receptivo con todo. Pero fíjate lo que va a hacer esta bestia. Dice en el versículo 15, la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Las ideologías de nuestro día. Las ideologías de nuestros días que, fundadas sobre la base de la tolerancia, no respetan, no toleran al que discrepa. El que discrepa es tildado con todo tipo de términos ofensivos. Cualquier mensaje que no aplaude lo que las ideologías de moda están promoviendo es condenado, es apartado, llegará a ser muerto. Este es el poder, un poder que destruye, no que ama, no que acepta, no que restaura, sino que destruye en contraste con el poder del Evangelio que sana y que busca aceptar. Es un poder incluso que va a marcar a todos sus seguidores. Dice el versículo 16, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una mano en la mano derecha o en la frente. Aquí entramos en uno de estos pasajes más conocidos, más discutidos y más anhelados de una interpretación de toda la Biblia. No esperes que te digamos hoy quién es ese número, a quién corresponde, porque no entiendo que tenga que ver con una persona concreta, sino que nos está advirtiendo, hay sabiduría, ten en cuenta ciertas cosas. Caragma era una impresión o marca que se ponía en el cuerpo. ¿Sabes? La Biblia dice en Levítico 18:39 que no debemos poner tatuajes o marcas en el cuerpo. No imprimiréis en vosotros señal alguna. Sobre todo porque en el mundo antiguo, estas señales o marcas, por lo general, eran la señal que identificaba a un esclavo, a un soldado o a un devoto de un culto pagano. Eran los que estaban marcados para cumplir esas funciones. Con lo cual, cuando tatuabas es porque eras esclavo, porque eras un soldado o porque eras un pagano.
Esto es lo que está hablando. La marca significa realmente ser un leal seguidor y un adorador del anticristo. Es lo que está diciendo. Está marcando a todos los que le siguen. Ahora, ¿qué ocurre con los que deciden no seguir al anticristo? ¿Hay tolerancia? ¿Hay respeto? Dice versículo 17, ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca en el nombre de la bestia o el número de su nombre. No. Fíjate, aquí cuando leo este pasaje venía en mi mente constantemente aquella cartilla de racionamiento que en España las personas mayores recuerdan de la época de la dictadura y que en ciertos países donde hay dictaduras y gobiernos totalitarios siguen viendo. Esas cartillas que controlan lo que puedes comprar, lo que puedes gastar, lo que puedes hacer en todos momentos. Una sociedad totalmente controlada. Controlada. Ese es el control realmente que el anticristo quiere ejercer sobre cada uno de nosotros. Y es un control que tristemente ya está llegando. Ya está llegando en nosotros por medio de todo un ambiente, podríamos decir, virtual. Hay muchas gestiones hoy en día que si no tienes tu clave electrónica no puedes realizar personalmente. Hay ciertos documentos que no puedes solicitar si no es por forma digital, y para solicitarlos de forma analógica o tradicional te ponen un montón de impedimentos y tienes que hacer un montón de requerimientos para conseguirlos. Todo está yendo hacia ese control en que todo esté gestionado por ahí. Incluso en el ámbito monetario, realmente todo va hacia la moneda electrónica, la moneda digital. ¿Por qué? Para darnos libertad, darnos seguridad y darnos confianza. Eso es como nos la venden. Para evitar robos, para evitar fraudes. Pero realmente nos damos cuenta que en el ámbito digital la ciberdelincuencia está en aumento, el conflicto y la inseguridad está ahí, y al final realmente la estafa sigue estando ahí. El problema no es un tema de seguridad, no es un tema de una vida mejor, sino es un tema de control. El control de tu economía, el control de tu pensamiento, el control de tu libertad. Y esto realmente es lo que está diciéndonos ya Apocalipsis, capítulo 13. Vamos hacia un tiempo donde todos seremos propuestos para marcarnos. Y cuando te quieres desmarcar y salir de ese sistema de cosas controlado por estas ideologías, al final vas a tener impedimentos para conseguir ciertas documentaciones, incluso con el tiempo para poder comprar, para poder vender, para poder hacer una vida libre y normal en este tiempo. Esto realmente es un problema trágico, que es el plan que el anticristo está presentando para la historia de la humanidad y que estamos viendo que se está realizando ya en nuestros días. Frente a todo esto, el evangelista, el apóstol Juan, nos presenta una advertencia. Aquí hay sabiduría. Aquí hay una advertencia para todos aquellos que tienen que vivir estas situaciones que nos tocan vivir ya en el presente. Y la advertencia es: ten entendimiento. Usa tu mente con cordura. No veas fantasmas en todos sitios, pero tampoco no creas el buenismo que te plantean por ahí. Usa tu mente. Y ten en cuenta de que mucho de lo que llega hacia nosotros, muchas de estas ideologías tienen número de hombre. Sí, el número de la bestia, el número del anticristo es un número humano. ¿Qué quiere decir esto del 666? El 6 en la numerología judía era el número que se aplicaba al ser humano. Y este 6 triplicado es la imagen del hombre que quiere hacerse Dios, que quiere tener la autoridad de Dios, que quiere ser como Dios. Fíjate, el hombre llegando al clímax de la caída. Cuando Satanás en Génesis 3 tienta a Adán y Eva, los tienta con esta realidad: seréis como Dios. Y en este esfuerzo de ser como Dios, de ser dioses, que constantemente está en la mentalidad humana y prolifera en muchos pensamientos e ideologías del día de hoy, ser dioses, pues ahí se va a manifestar al final de los tiempos con el anticristo, con el mensaje del profeta. Y estas sociedades que huyen de lo religioso caen en la idolatría del paganismo, de muchas cosas. El ser humano que quiere ocupar el lugar de Dios. Y ahí hay sabiduría, hay advertencias, hay algo realidad. Por eso tenemos que concluir y pensar en estas realidades para nosotros. Y el apóstol nos invita a pensar en tres cosas.
En primer lugar, la religiosidad falsa se acerca. Sí, vivimos en una sociedad tremendamente religiosa, no solo por lo que veíamos ahora, sino por las influencias que vamos recibiendo. Nosotros que nos consideramos ateos o carentes de espiritualidad, sin embargo, nos apasionamos viendo películas en cine como Avatar, lleno de un sincretismo religioso y de culturas hindúes y de filosofía hindú que nos parece encantador. No me afecta, pero estoy recibiendo este goteo. O viendo desde hace años Star Wars con toda esta filosofía también del gnosticismo, entrando por muchas esferas en nuestro pensamiento. Y aceptamos su mensaje si nos los creemos. Y esos pensamientos que nos siguen bombardeando hoy en día con ciertas filosofías y sofías de nuestro tiempo que nos dicen el poder está en ti, tú puedes lograr lo que quieras. Y muchos coaching en nuestro día están metiendo estas ideas y estos pensamientos en nosotros que son engañosos. La religión falsa, esa religión del humanismo y exaltación de lo humano, ya está entre nosotros. Y en ese sentido, Juan nos advierte, la Escritura nos advierte que la oposición a Dios aumenta. La oposición no a lo espiritual, sino al Dios verdadero, al Dios creador. Porque al final, el diablo no está tan preocupado en que no creamos, o que no vayamos a las iglesias. El diablo está preocupado en que creamos en el Dios vivo, en aquel que puede cambiar nuestra vida. Por eso, la oposición contra Dios aumenta en nuestros tiempos. Y no queremos a Dios mencionarle ni en las escuelas, ni en las constituciones, ni en ningún ambiente social. Le queremos recluir al ámbito de lo privado y le prohibimos que en las calles se hable de Dios porque nos sentimos ofendidos. La oposición contra Dios sigue en aumento. Y en tercer lugar nos advierte que la seducción del humano nos cautiva. Hay una seducción detrás de todo este mensaje humanista, este buenismo que nos confronta con lo que somos y nos promete cosas que queremos oír. Halaga nuestros oídos. Y eso nos cautiva porque nos parece fácil. Nos parece que satisface nuestras expectativas de vida. Pero al final no trae esperanza, porque nos aboca a la misma condenación. Por eso, hay una advertencia seria para todos nosotros. Y una advertencia seria que es la advertencia de Dios mismo, por medio de su palabra. Allí, Isaías, capítulo 55, 6 y 7, es la advertencia de Dios mismo que quiero traer para todos nosotros en este día. Y dice Dios, buscad a Jehová, mientras puede ser hallado. Llamadle, entre tanto que está cercano. Hoy es tiempo en donde puedes encontrar a Dios, a pesar de los engaños y seducciones, donde le puedes llamar. Y si le buscas, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabes? Hoy Dios nos invita a volver a Él, tal como somos, con nuestras limitaciones. Fíjate que no dice, deje el santo su camino. No, Dios llama al pecador, al impío, al inicuo. Nos llama a volver a Él. No tenemos que cambiar nosotros. Y eso es lo que muchas veces el falso profeta nos dice. Es que eres muy malo para acercarte a Dios. Es que eres muy pecador, que Dios no te va a aceptar. Ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que vuelvas a Dios tal como eres. Que no intentes cambiar. Tú no puedes cambiar. Dice, ven a Dios y permite que Él transforme tu vida. Muchas veces no conseguimos cambiar nuestra esperanza. No conseguimos cambiar nuestro camino porque queremos cambiar nosotros. Y Dios te dice, búscame, tal como estás, tal como eres, con tu debilidad, y permíteme que yo te cambie. ¿Sabes? El mensaje del Evangelio es esto. No cambies tú para acercarte a Dios. Acércate a Dios para que Él te cambie a ti. Y ahí serás transformado. No creas el engaño de nuestros días. No creas la voz que te dice que tú puedes conseguir los cambios. El mensaje del Evangelio es que tú no puedes. Pero Cristo sí puede cambiarte. Cree en Cristo. Acepta a Cristo. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Hoy puede ser hallado. Mañana quizás sea tarde. Que Dios te bendiga. Hay un sitio en el cielo para aquellos que en Cristo han
es tiempo de buscarle. Otro día, tal vez sea tarde. No desprecies la oportunidad. Hoy Cristo te brinda la felicidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Hay muchas cosas que te atan en la vida. Vives enfrascado en los problemas de hoy. Solo tu dinero, tu trabajo y tu placer ocupan tu quehacer, tu quehacer. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Aquí hay sabiduría. Aquí hay un mensaje para que busquemos entendimiento, dice el apóstol Juan. Y necesitamos esa sabiduría para vivir, necesitamos ese entendimiento para enfrentar la realidad de los tiempos que nos toca vivir. Por eso quiero invitarte a que hoy, si sientes que te falta sabiduría, la pidas a Dios. El apóstol Santiago nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida y le será dada. Si necesitas entender cómo vivir, cómo enfrentar frente a la amalgama de ideas que nos bombardean, si quieres tener una visión clara para entender y discernir los tiempos, pide a Dios que abra tus ojos, para que veas las cosas como son. Y verdad que puedas discernir el engaño de lo religioso, el engaño de lo filosófico, el engaño de lo político, y que puedas encontrar la verdad. ¿Sabes? La verdad no está en ninguna religión. La verdad no está en ninguna ideología. La verdad está en Cristo. Solo Él dice, yo soy la verdad. Solo Él dice, yo soy el camino. Solo Él dice, yo soy la vida. Y nadie vendrá al Padre si no es por Cristo. No es cuestión de religiones. Es cuestión de convicción y de depositar nuestra fe en Cristo, el cual es Señor y Salvador. ¿Puedes creer? Vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fe para poder creer en Él. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nos adviertes del tiempo que nos toca vivir. Gracias porque nos adviertes de los engaños que pululan constantemente a nuestro alrededor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de reflexionar y nos das el entendimiento para buscar esa verdad que viene de ti. Por eso, Padre Celestial, abre nuestros ojos, para no dejarnos seducir por los engaños de nuestro tiempo, sino descansar en tu poder. Para no dejarnos seducir por los movimientos de nuestros días, sino buscar tu gloria, porque solamente en ti hay poder. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos. Sabemos que no somos sabios, pero tú prometes darnos sabiduría. Sabemos que somos débiles, pero tu poder se perfecciona en la debilidad. Sabemos que somos torpes, pero tú nos tomas de la mano y nos encaminas por el camino que nos lleva a la vida. Ayúdanos, Señor. Levántanos y muévenos para la gloria de tu nombre. Por eso, Padre Celestial, dirígenos y acompáñanos en este tiempo. Y en verdad aumenta nuestra fe, para que podamos confiar en el Cristo, aquel que es el Cordero de Dios, que quita el pecado y trae vida y vida en abundancia.
Gracias por todo lo que nos das. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.